Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 6 de junio. Los secretarios de Economía y Comercio de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo azucarero. Ildefonso Guajardo, titular de Economía, afirmó que México no es la puerta trasera de China para entrar a la Unión Americana. Ante una jueza panameña, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, rechazó la extradición a México. Margarita Zavala responsabilizó al dirigente nacional de su partido, Ricardo Anaya, de la derrota del PAN en el Estado de México. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció un movimiento pacífico para defender el voto en el Estado de México. Un motín en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejó hasta el momento 2 policías muertos y 1 herido. En noticias internacionales, alarma en París. Un atacante solitario provocó el pánico en la Catedral de Notre Dame. Y en noticias deportivas, dueños, directores, técnicos y jugadores se alistan para el draft de la Liga MX. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes, 6 de junio ya de 2017. En el Palacio Nacional de Cultura, el presidente Enrique Peña Nieto fue recibido por su homólogo guatemalteco Jimmy Morales en su primera visita de Estado a este país vecino. El presidente Peña Nieto se comprometió a que México seguirá trabajando para construir un futuro de paz, prosperidad y seguridad en toda la región mesoamericana. México está convencido de que en este mundo global el desarrollo y el bienestar deben traducirse en beneficios para ambas sociedades. Ambos presidentes atestiguaron la firma de acuerdos en materia de seguridad social, promoción de comercio e inversión, garantías mobiliarias y colaboración académica o diplomática. Además, firmaron un acta del 12ª reunión de la Comisión Binacional. El tema migratorio estuvo obviamente presente durante toda la agenda bilateral de esta visita de Estado. México ha apoyado de una forma muy seria y muy responsable en el cuidado de nuestros migrantes. Reconocemos que las cifras de guatemaltecos retornados ha disminuido y muy respetuosamente solicitamos que estos procesos puedan realizarse quizá de una manera más ágil en la medida de sus posibilidades, presidente Peña Nieto. En una reunión con el Congreso guatemalteco, el presidente Peña reiteró la política migratoria mexicana. El trato digno que los mexicanos queremos para nuestros migrantes en Estados Unidos es el mismo que quieren los guatemaltecos para sus migrantes en México. Horas antes, el primer mandatario mexicano visitó el Centro Educativo Rotario Benito Juárez, que es parte del programa Escuelas México promovido por el gobierno de nuestro país. Ahí destacó la reforma educativa. Y dentro de las varias reformas que recientemente en México hemos impulsado, la más importante, la que sin duda en su maduración dará los mayores frutos a nuestro país a partir de la formación de nuestra sociedad y de las nuevas generaciones, es la reforma educativa. El presidente se reunió además con los jueces, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y finalmente clausuró el Foro Empresarial México-Guatemala. Esta misma noche va a regresar a la Ciudad de México. Después de 3 años, México y Estados Unidos lograron poner fin a un largo litigio sobre el comercio del azúcar. Así lo informaron en Washington los secretarios de comercio de ambas naciones, Ildefonso Guajardo y Wilbur Ross. ¿Qué gana México?
Bueno, se mantendrán los mismos volúmenes de exportación del endulzante. Además, se respetarán los precios de referencia acordados con la industria mexicana a fin de proteger a cañeros, jornaleros y pequeños propietarios. Asimismo, va a aumentar de 60 a 70% la exportación de azúcar cruda. Los términos de acceso total se mantienen a favor de los productores cañeros mexicanos. Cambia la proporción entre azúcar cruda y refinada. Generalmente estamos exportando 40% de total en refinada. Probablemente se reduzca un poco a un nivel bastante aceptable, pero lo importante es que los precios van a ser muy favorables para los productores cañeros mexicanos. Cualquier necesidad adicional de este producto deberá ser ofrecida en primera instancia a los productores mexicanos y solo se abrirán cupos a terceros en caso de que México no cuente con los volúmenes suficientes. ¿Qué gana Estados Unidos? Bueno, México va a reducir de 53 a 30% sus exportaciones de azúcar refinada bajo cupo, principal demanda de la industria estadounidense. De no haber llegado a un acuerdo, Estados Unidos pues habría impuesto cuotas compensatorias al azúcar azteca, al azúcar mexicana, que oscilan entre 5.78 y 44% por las investigaciones de subsidio y dumping consideradas prácticas de comercio desleal internacional. Ahí mismo en Washington, el secretario Guajardo ofreció una entrevista a la cadena CNBC en la que rechazó el señalamiento de su homólogo Wilbur Ross acerca de que China usa nuestro país como la puerta trasera para introducir sus productos a la Unión Americana. Yo creo que esta idea de que México es usado como la puerta trasera de las importaciones chinas no es correcta y te doy un ejemplo. 40% de las exportaciones hacia los Estados Unidos son automóviles. Y cuando tú ves estos automóviles, el contenido de insumos chinos en cualquier tipo es menor a 3%. Cuando tú analizas el déficit estadounidense con China y el déficit de México con China, básicamente ambos estamos importando las mismas cosas y se trata de cosas que no se han producido en Norteamérica en los últimos 25 años. Se trata de productos electrónicos que se hacen en esa región del mundo. Pero esto no puede decir que México sea usado como puerta trasera para introducir productos chinos. El canciller Luis Videgaray Caso espera que sea lo más rápido posible la extradición a México desde Guatemala del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, acusado de desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Desde Guatemala, el canciller confirmó además que ya está solicitada la extradición al gobierno de Panamá del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Mañana se confirmará que se entrega la solicitud. Así lo informó la Procuraduría General de la República. ¿Ustedes esperan que sea inmediato? Hay un procedimiento conforme al Tratado de Extradición y lo que hemos pedido al gobierno de Guatemala es que conforme al Tratado de Extradición se realice de la manera más expedita posible. ¿Y el caso de Panamá, canciller? Está en este momento ya solicitada la extradición. Como parte de su proceso de extradición, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, acudió a su primera comparecencia ante un tribunal de Panamá. El exfuncionario detenido el domingo pasado rechazó ser extraditado a México cuando una magistrada le cuestionó sobre esta medida. Borge Angulo fue trasladado con un chaleco antibalas y esposado al Tribunal Superior de Apelación del país sudamericano, mismo que está conformado por 3 magistrados y que habría citado al mexicano mediante la Fiscalía de Asuntos Internacionales. El gobierno de Quintana Roo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado por el presunto desvío de 5,000, escuche la cifra, 5,000 millones de pesos durante la administración de Roberto Borge. El dinero fue transferido de manera extraordinaria a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural. El monto de este recurso representa el 20% del presupuesto anual del Estado. Elementos de la Fiscalía de Morelos detuvieron a 3 integrantes de la banda de Los Rojos, entre ellos al presunto jefe de plaza en el municipio de Xochitepec, Jesús Mauricio, alias El Chuy. Se cree que estos sujetos eran los encargados de hacer el cobro de piso a comerciantes de los municipios de Zacatepec y también Jojutla, esto al sur de la entidad morelense, al sur de Cuernavaca. Le voy a programar avisos, vamos a identificar emisoras terrestres digitales en todo el país y regresamos con mucho más información.
No se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. José Antonio Meade, que es el secretario de Hacienda de nuestro país, aseguró que los mercados financieros reaccionaron clara y contundentemente a la jornada electoral del pasado domingo 4 de junio. Informó que la recuperación del peso frente al dólar, luego de los comicios, va a contribuir a reducir las presiones inflacionarias. Lo que hoy vemos pues es, en términos generales, una evolución de los mercados que ha sido favorable en sus diferentes indicadores. Dijo que en caso de que las elecciones se lleguen a judicializar, las instituciones correspondientes lo resolverán conforme a derecho. Yo creo que México es un país que tiene instituciones sólidas y una de las instituciones más sólidas que tiene el país pues es justamente el marco que nos hemos venido dando para conducir nuestras elecciones. Bueno, al cierre del PREP, esto en el Estado de México, cerró con 97.67% de las actas capturadas. Alfredo del Mazo Maza aventaja con casi 3 puntos a la abanderada de Morena, la maestra Delfina Gómez. Es decir, 33.7 de los sufragios para el priista y sus partidos coaligados contra 30.08 de los obtenidos por su contrincante. Del Mazo obtuvo un total de 1.955.347 votos. Delfina Gómez, 1.786.962 votos. La diferencia entre el primero y segundo lugar, según lo marca el PREP, es de apenas 168.385 votos. El IEM, el Instituto Electoral Mexiquense, dará a conocer el resultado final una vez que concluya el cómputo final. El consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio, explicó que el recuento de votos solo se puede hacer en las casillas que tengan causales específicas con la finalidad de dar certeza al proceso electoral. Este miércoles los consejeros distritales van a iniciar el cómputo, el cual deberá de concluir a más tardar a las 24 horas del próximo sábado. Con esos resultados se hará la suma y si no hay impugnaciones en el plazo legal, se entregará la constancia al ganador. De lo contrario, será hasta que se agoten todas las instancias, primero el Tribunal Electoral local y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto sería entre agosto y septiembre de este año. La candidata de Morena al gobierno mexiquense, la maestra Delfina Gómez, y el dirigente nacional de este partido, Andrés Manuel López Obrador, exigen al Instituto Electoral del Estado de México que haya recuento voto por voto. En conferencia de prensa afirmaron haber obtenido la victoria en la entidad mexiquense, por lo que llegarán hasta la última instancia. Dijeron que lo harán de forma pacífica. Efectivamente ganamos, estamos en pie de lucha, que defenderemos esa decisión que tomaron los ciudadanos. A partir de hoy se ha solicitado al Instituto Electoral del Estado de México que se lleve a cabo un recuento de votos. Queremos que se cuenten todos los votos, voto por voto, casilla por casilla. Actuaremos con responsabilidad. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. López Obrador se deslindó de los robos en tiendas de conveniencia que se han dado en el Estado de México desde el pasado domingo. Ojalá y comprendan nuestros adversarios que no es un asunto personal, no tiene que ver con la ambición al poder por el poder. Queremos que haya democracia en México. En Coahuila, el PREP cerró con 71.91% de las actas contabilizadas. Sí,
no me equivoqué, cerró con el 72% para cerrar números. El resultado le favorece al priista Miguel Riquelme con 38.3% de las preferencias. En segundo lugar se encuentra el panista Guillermo Anaya, quien obtuvo 36.8% de los sufragios. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela María de León, explicó que 494 actas, es decir, el 28%, no se pudieron ingresar al PREP porque presentaban inconsistencias, es decir, eran ilegibles, no se notaba bien cuál era el resultado claro, y la norma establece que cuando sucede esto es una causal de recuento. Ante ello, la autoridad pidió a los contendientes esperar el resultado final antes de declararse vencedores. Alrededor de 10,000 simpatizantes del PAN se unieron esta tarde a la marcha del Frente por la Dignidad de Coahuila, encabezada por el candidato Guillermo Anaya, el independiente Javier Guerrero y Armando Guadiana de Morena. Destacó la presencia de Margarita Zavala de Calderón, aspirante presidencial, y Ricardo Anaya, dirigente nacional de este partido. Mientras que en Nayarit, con 98.3% de las actas capturadas, el candidato Antonio Echevarría García de la coalición PAN, PRD, PT, PRS, aventaja con su más cercano contrincante, el priista Manuel Cota, por más de 10 puntos porcentuales. Ahí no hay duda, el panista obtuvo el 38.6% de las preferencias electorales, en tanto que el abanderado del tricolor logró 26.8% de los votos. Vale la pena destacar que ahí sí hubo alianza PAN-PRD. Por tercera ocasión, los diputados integrantes de la Comisión Especial para Combatir Recursos Ilícitos en Procesos Electorales no sesionaron por falta de quórum. La sesión estaba programada a las 10 de la mañana de este martes en San Lázaro. Sin embargo, al recinto legislativo solo llegaron cuatro de 18 integrantes. En conferencia de prensa, el diputado panista Juan Pablo Piña informó que impugnarán la elección en Coahuila, mientras que el legislador morenista Juan Romero reiteró que serán pacíficos en torno al resultado de los comicios en la entidad mexiquense. Todos los recursos legales y políticos a su disposición para ir a defender el triunfo de nuestro candidato Guillermo Anaya, que ganó allá en Coahuila. Seguiremos el cauce legal y si hay una inconformidad será dentro de la misma ley y de una forma pacífica. No va a haber ninguna protesta violenta, ¿sí? Y certeramente Delfina está esperando los resultados del cómputo. La aspirante panista a la presidencia de la República, Margarita Zavala de Calderón, aseguró que su partido se debilita como opción política para el 18, mientras sus adversarios se fortalecen, lo cual se vio en las elecciones del domingo pasado. Destacó que los triunfos logrados fueron resultados de un enorme esfuerzo de los militantes, de los ciudadanos y los candidatos que dieron la batalla y la ganaron. Es decir, sacaba a Ricardo Anaya del triunfo, ¿no? En cuanto al Estado de México, dijo que fue la gran derrota, de la cual culpó al líder nacional del blanquiazul. Ricardo Anaya es el responsable directo. Él sacrificó las posibilidades de éxito del PAN pensando solo en sí mismo y en sus ambiciones. En un video que compartió, que posteó, dicen los chavos, en su cuenta de Twitter, Margarita Zavala amagó con no acompañar al panismo en el 18 si continúa alejándose de sus principios. Lo invito a que nos siga a través de Facebook Live. Póngale like a Televisión Educativa MX o bien Periodista Gustavo Rentería. Síganos en Twitter, @mexaldía, @Gustavo Rentería. Pausa, regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Hoy martes las alarmas volvieron a sonar en Europa, en particular en Francia. Un hombre armado con un martillo atacó a elementos de la policía a las afueras de la Catedral de Notre Dame, uno de los lugares más turísticos de la capital francesa. Las autoridades reaccionaron de inmediato e hirieron a este sujeto, quien era al parecer un estudiante de origen argelino. El ministro del Interior
Gerard Colomb, informó que el atacante gritó "es por Siria". Horas después, la policía, al allanar su vivienda, encontró un video donde este proclama su pertenencia al Estado Islámico. En Londres, en el Reino Unido, ya fue identificado el tercer terrorista responsable de los atentados en Londres, que dejaron como resultado 7 personas muertas y 48 lesionadas. Se trata de Youssef Zaghba, un italiano marroquí, a pesar de que fue detenido en el 2016 cuando intentaba trasladarse a Siria. La policía británica aseguró que no era objeto de interés para las autoridades. Tras la ruptura de relaciones de 7 países árabes, entre ellos Egipto y Arabia Saudita, con Qatar, los ciudadanos de ese país ya están entrando en pánico. Se desbordaron en los centros comerciales para comprar víveres ante el temor de quedarse sin alimentos, mientras que las principales líneas aéreas allá en Medio Oriente están cancelando los vuelos a la capital. Me refiero a Doha. Por cierto, en este contexto, a través de su cuenta Twitter, el presidente Trump resaltó que su visita al Oriente Medio ya está rindiendo frutos, sobre todo en el combate al extremismo islámico. En esa visita, Trump enfocó sus ataques en contra de Irán, uno de los principales aliados de Qatar. El gobierno de esa nación asegura que todo se trata de calumnias. Ahí mismo, en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte denominado The Intercept, un informe secreto de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos revela que Rusia realizó un ataque cibernético a gran escala en contra del sistema electoral norteamericano. Se basó, afirma el artículo, en hackeos y en la intrusión a computadoras. Este hackeo duró meses y se mantuvo hasta el final de los comicios. Por su parte, el presidente Vladimir Putin aseguró que esto es rotundamente falso. Se han engañado y no están analizando la información en su totalidad. No he visto una prueba directa de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, informó que el presidente Trump va a permitir que el exdirector del FBI, James Comey, testifique ante el Congreso por la supuesta intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos. Recordemos que Trump podría invocar un privilegio ejecutivo para impedir que Comey se exprese ante los legisladores. Aquí en América, en el sur, en Brasil, el Tribunal Supremo retomó este martes el juicio en contra del presidente Michel Temer. Esto por las acusaciones sobre una supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2014. De acuerdo con las investigaciones, en este año la coalición que llevó al poder a Dilma Rousseff como presidenta y a Michel Temer como vicepresidente recibió fondos ilícitos de la constructora Odebrecht. Si el tribunal emite una sentencia condenatoria, anularía la victoria de la fórmula Rousseff-Temer e implicaría la destitución del ahora mandatario. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el verde Pablo Escudero, solicitó que se realice un periodo extraordinario de sesiones del 19 al 23 de junio. El objetivo es atender los pendientes como las minutas del robo de hidrocarburos, es decir, una ley contra los guachicoleros, derecho de audiencias y la ley de seguridad interior. Esta petición fue dirigida al senador panista Fernando Herrera, a quien Pablo Escudero solicitó que quite la playera de panista de campaña y se ponga la de coordinador de la Junta de Coordinación Política para así atender los temas pendientes. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la producción de coches de autos en México está en su mejor momento, al igual que la exportación, la cual aumentó durante el mes de mayo y tuvo como factor determinante a Estados Unidos, nuestro principal consumidor
en el sector, a pesar de Trump. De acuerdo con datos del AMIA, la producción de coches, de autos, aumentó un 17.3% respecto a mayo de 2016, por lo que este año se alcanzaron más de 327,000 unidades fabricadas aquí. De igual manera, las exportaciones subieron un 13.9%, ubicándose en los 257,000 coches enviados al extranjero. Esta mañana, el titular de la SEP visitó el Poli e inauguró el cuarto Festival de Planetarios, acompañado por el director del Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fashnat, y el titular de CONACYT, Enrique Cabrero. Aseguró que el camino de México para triunfar en este siglo es la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la educación de alta calidad. La única manera de que México pueda triunfar en el siglo XXI es que sea un país plenamente lleno o plenamente inmerso en el conocimiento y en la educación. La opción para México en las siguientes décadas es una ruta a través de la educación, de la ciencia, de la innovación. La única manera en la que México va a poder triunfar en un mundo globalizado, la única manera en que los niños y los jóvenes, muchos de ellos que hoy están aquí en estas aulas del Instituto Politécnico Nacional, vayan a poder cumplir con sus sueños. Vamos a ver en qué consiste este encuentro científico. En nuestro país, el estudio del cosmos y de los misterios del universo ha sido una tarea continua. Ejemplo de ello son los 30 planetarios que existen en el territorio nacional. El de mayor importancia es el planetario Luis Enrique Erro del Politécnico Nacional, que a lo largo de 50 años se ha convertido en un referente nacional. Tenemos la capacidad, tanto tecnológica como en recursos humanos, como para estar al nivel de cualquiera de los planetarios del mundo. Sí, de hecho, tenemos contenido propio, generamos nuestro propio contenido. No solamente es astronómico, estamos incursionando en otras áreas y esa es la idea. Y es por ello que alberga la sede del cuarto Festival Internacional de Planetarios, que congrega a participantes de Brasil, Estados Unidos, Francia, Australia y Nueva Zelanda. Tenemos conferencias donde se expone, digamos, el impacto que tiene la educación dentro de los planetarios en el mundo. ¿Sí? Los recursos que se utilizan en otros países y cómo se utiliza el planetario para llegar a la mayor cantidad posible de público, utilizando, por supuesto, toda la infraestructura para la cual están dotadas. Para los expertos, este encuentro va más allá. Busca también acercar a las generaciones en cuestiones no solo astronómicas, sino también en investigaciones de las ciencias de la Tierra, medio ambiente, física, medicina, química, biología y arqueología, entre otras. El planetario es un espacio de cultura, ¿sí? Es un espacio de cultura, también de entretenimiento, por supuesto. Los planetarios no tienen por misión enseñar, ¿sí? La misión del planetario es motivar, ¿no? Es generar el interés en todo el público, desde los niños hasta los mayores. La distribución de las informaciones, de los contenidos, es muy interesante. Hay discusiones técnicas, como hacer un buen full dome, producto domo completo. Después hay un taller, una enseñanza a aquellos que quieren producir en full dome. Hay agora una discusión de carácter mais sociológico, que foi aqui eu pude participar, mostrando aspectos culturais em um planetário. Perfecto. El festival se desarrolla con diversas conferencias y proyecciones sobre planetarios e investigaciones de diversos países, cuyos trabajos concluirán el jueves próximo con la participación de representantes de los 42 planetarios fijos y móviles de México. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Flor Hurtado con mucho más información. Hola Flor, bienvenida, buenas tardes, noches. Buenas noches, Gustavo. México al Día los saludo. Mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país y comenzamos en Tamaulipas porque en el penal de Ciudad Victoria se registra un motín nuevamente, el cual ya cobró sus primeras víctimas. 4 personas perdieron la vida y 6 más resultaron heridas. Las autoridades estatales informaron que la riña comenzó al filo de las 4 de la tarde cuando escucharon detonaciones de armas de fuego. En respuesta, las instalaciones fueron resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal.
Federal, quienes iniciaron un operativo para contener la situación. Cabe recordar que en lo que va del año en este lugar se han registrado 3 motines, incluido este. Aún se desconoce qué originó el enfrentamiento, sin embargo, la situación aún no está en calma. Claramente se escuchan los balazos desde el exterior del penal. Vámonos a Michoacán porque ahí le dieron un golpe al narcotráfico. Elementos de la Marina decomisaron un cargamento de cocaína. La mercancía, fíjese dónde se encontraba, estaba escondida dentro de 3 cilindros, los cuales estaban sumergidos y amarrados a un buque atracado en el puerto de Lázaro Cárdenas. La Secretaría de la Marina informó que gracias a los análisis de riesgo y a la información de inteligencia, la nave se catalogó como sospechosa, por lo que procedieron a su inspección. El cargamento asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público. ¿Y qué le parece la siguiente información? La primera dama de Zacatecas, Cristina Rodríguez, dijo que los alumnos de una telesecundaria en el municipio de Tabasco parecían sicarios. Así lo dijo. Esto lo mencionó al asistir al festival que organizó el DIF estatal, donde por cierto ella es presidenta honorífica. ¿Por qué se refirió a ellos de esta forma? Porque para su bailable un grupo de estudiantes decidieron recrear la coreografía y vestimenta de una canción de moda, lo que a Cristina Rodríguez no le pareció, ya que dijo hubiera preferido verlos con ropa mexicana. Luego de la polémica que desató su comentario, la primera dama del estado ofreció disculpas. Aprecio enormemente el esfuerzo que hicieron estos chicos, pero me hubiera muchísimo más gustado verlos vestidos con una ropa mexicana, o vestidos como ingenieros. Los chicos más parecían unos sicarios que personas que pudiesen ser un ejemplo para el día de mañana de los demás. Hay los comentarios de la primera dama del estado. Vámonos a Oaxaca porque ahí se investiga un presunto desfalco de 15,000 millones de pesos durante la gestión de Gabino Cue. En las áreas donde se han detectado mayores irregularidades son en las secretarías locales de salud, infraestructura y turismo, así como en el régimen estatal de protección social. El contralor José Ángel Díaz informó que ya se han girado 11 órdenes de aprehensión contra funcionarios de la pasada administración. Ahí mismo en Oaxaca, policías municipales de Juchitán de Zaragoza realizan un paro de labores para denunciar la falta de patrullas, armas y uniformes. Es momento de ir a un corte. Esto es México al Día. Regresamos. Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Diario México al Día. Ya ve usted que se fortaleció un poquitín el peso mexicano frente al dólar y los especialistas comentan que fue por las elecciones del domingo y también porque aumentó algo destacable el precio del crudo después de que varios países de Oriente Medio pues dijeron adiós Qatar. Esto ayudó un poquito al aumento del precio del petróleo. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, liberó el 15º paquete de medicamentos genéricos. Con esta acción entran al mercado 49 tratamientos para diversos padecimientos, entre ellos la artritis reumatoide y el SIDA, el VIH-Sida, a un costo accesible para las familias mexicanas. Llevamos actualmente 491 registros sanitarios que representan nuevas opciones seguras, eficaces y de calidad, 37 sustancias activas, más de 20 clases terapéuticas distintas y que tienen una relación con el 71% de las principales causas de mortalidad atendidas y además una reducción en promedio de hasta un 70% en precios. Los medicamentos genéricos permiten un ahorro aproximado de 1,446 pesos para el consumidor y para el sector público de más de 21,000 millones de pesos.
En ese sentido, José Narro, el titular de Salud, aseguró que se debe trabajar en unidad para crear más políticas públicas de calidad. A este país le hacen falta ideas y le hace falta discutir ideas y no discutir calificativos. Se requiere dirección, saber a dónde vamos. Y cuando hemos tenido eso, se termina formulando, las llamemos así o no, nos demos cuenta o no, se terminan articulando políticas públicas. Fue inaugurado el Campamento Nacional Juvenil 2017 contra el discurso de odio. Participan jóvenes de todo el país, así como de Estados Unidos y Canadá. El propósito es conocer y fomentar las buenas prácticas en contra de la discriminación, la desigualdad social y el rezago educativo en la juventud. Para el CONAPRED es muy claro que la inclusión permitiría a este país desarrollarse con el potencial que tiene. La inclusión permitiría un desarrollo no solo económico, sino también humano. Los jóvenes podemos jugar un papel fundamental en construir una sociedad más igualitaria, que el tema de derechos sea un tema presente, no solo de discurso. A continuación, una entrega de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. La alta costura en México es una realidad a través del trabajo de Santiago Lomelí, diseñador tapatío que ha llegado hasta París, donde su trabajo ha sido bien recibido y premiado. Yo a los 17 años me instalé con mi primer boutique en Guadalajara y después de crecer teniendo 4 boutiques, tomo una decisión radical en la que me voy a París a especializarme en una técnica que es el bordado de alta costura. Lomelí señala que fue muy natural su incursión en el diseño, pues la vivió desde pequeño, ya que su abuelo fue sastre y su madre diseñadora. En la actualidad trabaja en una colección de vestidos que presentará en la Semana de la Alta Costura de París, en la que mostrará 32 piezas, una por cada estado de la República. Estamos tratando de que sean piezas casi exclusivas, que no sobrepase una pieza de más de 3 a 5 modelos. Está programada para que salga en la Semana de la Alta Costura en París. A lo mejor en enero próximo la pueda estar presentando en París y sí me gustaría presentarla en la Ciudad de México. Aseguró que en París su boutique ha tenido mucho éxito, ya que sus creaciones son novedosas y de muy alta calidad. Con este proyecto que tengo, en el que le quiero rendir homenaje a México, es la ocasión en que yo les quiero mostrar algo de México, algo de nuestro México, de nuestra inspiración artesana, de nuestra cultura, de nuestras raíces, pero a un nivel de la alta costura francesa. El trabajo de Lomelí ha sido reconocido por la Federación de Diseñadores Parisinos sobre Medida, la Cámara de Artes y Profesiones y el Instituto Nacional de Profesiones de Arte. Con información de Verónica Pérez y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex. Tiempo de ir a la información que nos ofrece noche a noche Rafa García Villegas. Les recuerdo que es una pieza de nuestro canal hermano, el Canal 22. Gracias, mi estimado Gustavo. Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. A 35 años de la muerte de uno de los pilares del denominado nuevo cine alemán, Radio Educación le rinde un tributo. La vastedad en la obra de Rainer Werner Fassbinder, vigente, auténtica, provocadora y en general lamentablemente desconocida, es retomada en el último aliento del año dual Alemania-México, en un esfuerzo conjunto entre Radio Educación y el Instituto Goethe, donde se presentó la serie producida y realizada por Sonia Ricker. Entre otras cosas, quisimos poner esta primero porque consideramos que de alguna manera define mucho lo que era la idea de la vida de Fassbinder, que era un hombre sin prejuicios, que no le tenía miedo a exponerse, que sufría terriblemente y que las relaciones de poder y las fuerzas y los opuestos siempre están en su obra. Está el amor y está el odio, está la creación y está la destrucción. Entonces, creo que
nadie es malo y nadie es bueno, lo demuestra, y siempre va a decir frases que se nos van a quedar. Espero que lo escuchen con atención. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública dio a conocer las nuevas medidas de seguridad con los que contarán los cachitos, los billetes de este sorteo para evitar cualquier falsificación. Destacan un nuevo papel con fibras visibles e invisibles, marca de agua, imágenes sensibles a la luz ultravioleta, microtextos al frente y al revés del billete, imágenes dinámicas con efectos visuales y un nuevo código que va a permitir verificar si el billete pues tiene premio. Pasamos de 6 medidas de seguridad en la impresión de nuestros billetes a 20 medidas de seguridad. Le damos más certeza a nuestros clientes, le damos más transparencia a nuestros sorteos y de esta manera, bueno, pues cumplimos con un objetivo importante que es el de ver de manera diferente los sorteos que se habían venido haciendo por muchas décadas en esta institución. Tome nota. A continuación, el pronóstico del clima para las próximas horas en gran parte de la República Mexicana. Regreso con más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Hasta mañana, buenas noches. Comenta para usted Carlos Ramos. Buenas noches. ¿Qué ha logrado Trump en los días de su gobierno? Porque hemos de reconocer que se han presentado cambios y uno importante es que ya no son los mexicanos como inmigrantes la mayoría en los Estados Unidos. Son ahora los asiáticos y los centroamericanos. ¿Qué ocurrió? Que gran parte de nuestros paisanos han regulado su estancia y otros optaron por volver a México. Veamos cifras. En el año 2009, la población mexicana allá de inmigrantes era de 6.4 millones. Para el 2015 bajó a 5.6 millones. Aún no se saben las consecuencias para ambos países porque esto presenta variantes en el comportamiento económico, laboral, político, social e incluso cultural. ¿Por dónde entran? Esa es una gran pregunta. Si Trump desea construir una muralla en los límites con nuestro país, ¿cómo le hará para frenar el torrente de chinos que desean establecerse y en su caso buscar la ciudadanía? Los mismos argumentos que Trump emplea para atacar a los mexicanos bien se aplican a los asiáticos y mucho más a los centroamericanos. Aquí mismo registramos el comportamiento de los maras salvatruchas y en el mundo se sabe la existencia de una enorme mafia china que trafica con seres humanos y los promueve como agentes desestabilizadores. Fundamentalmente por el contrabando, pero también por la droga. Así que, como dicta la conseja, el que la hace, las paga. Soy Carlos Ramos, la mejor de todas las noches. Carlos, muchas gracias. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, nos informa Ruth Alarcón. En Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que está convencido que el desarrollo y el bienestar debe ser en beneficio de la sociedad de ambas naciones. Después de 3 años, México y Estados Unidos lograron poner fin al litigio sobre el comercio de azúcar. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que los mercados financieros reaccionaron positivamente a la jornada electoral del pasado 4 de junio. Roberto Borge asistió a su primera comparecencia ante un tribunal en Panamá. Rechazó ser extraditado a México. En el mundo, en Londres, identifican al tercer responsable por los multiatentados del pasado fin de semana, que dejaron como resultado 7 muertos. Y en los deportes, Raúl El Potro Gutiérrez fue presentado como nuevo director técnico del Atlante. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo, de verdad. Gracias por su sintonía.
Mañana tempranito, Pati y Omar. Y en punto de las 2:30 de la tarde lo esperan a Cristina Olvera. Nosotros tenemos una cita mañana, noche de miércoles, mitad de semana, a las 9, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México.